por favor. Cordial saludo, estudiantes, ¿cómo se encuentran? ¿Me pueden confirmar si escuchan bien? Buenas noches. Por favor, ¿me confirman si se escucha bien? Buenas noches, por favor, ¿me pueden confirmar si se escucha bien? ¿Me pueden escribir por el chat? Gracias. Gracias. Entonces vamos a esperar, son las 6:59, vamos a dar espera de unos 5 minutos más para ver qué más estudiantes se conectan. Entonces voy y procedo a hacer la presentación.
Gracias por su amable espera. Entonces, yo creo que vamos a dar inicio. Voy entonces a proceder a a prender la cámara y hacer la grabación. Voy a ahorita en el chat inmediatamente voy a agregarles el link para la asistencia para que por favor me lo vayan diligenciando. Entonces en el transcurso del desarrollo de la CIPA ya se los voy a colocar en el chat. Bueno, muy buenas noches. Voy a entonces dar inicio a la grabación. Bueno, muy buenas noches, apreciados estudiantes. Nos encontramos reunidos en la CIPA, en la primera CIPA del curso de Fundamentos de Economía. Esta CIPA trata sobre la ciencia económica. Mi nombre es Carol Benítez Rodríguez y soy la tutora que está a cargo del curso de Fundamentos de Economía, pues en el que ustedes fueron invitados. En el chat, gracias, en el chat encuentran el acta de asistencia para que por favor en el transcurso la vayan llenando, no se les olvide. Entonces tenemos a Yuri Leonardo, a Luz Yamin, a Jenny Norberta, a Dana Yuletsi y a Mónica Carolina para que por favor me vayan llenando la asistencia. Voy entonces a compartirles la presentación. Vamos a desarrollar un poco práctica, lo que tiene que ver como con el desarrollo del diagrama de flujo y vamos a dar una explicación breve de los temas a desarrollar en la actividad. Digamos, lo que vamos a hacer es tomar unos conceptos básicos para entender lo que es la economía como ciencia social, qué estudia, cuál es su objeto, los principios y mencionar algunos de los fenómenos a los que se enfrenta la economía. Entonces voy a compartirles la presentación y ustedes me responden si ven bien la presentación, ¿vale? Por el chat me escriben. ¿Me confirman, por favor, si están viendo bien la presentación? Ok. ¿Quiénes ya llenaron la asistencia? Bueno, entonces porfa que la vayan llenando, entonces si no ven la presentación o algo me escriben para entonces retomar. Entonces la ciencia económica.
¿Qué es la economía? La economía decimos que es una ciencia social que estudia la actividad económica y todo lo que se desarrolla alrededor de ella. La economía, hay dos maneras de entender lo que es el objeto de la economía, desde lo que es el objeto de estudio y lo que es el objeto de la economía como tal. Cuando hablamos del objeto de estudio, estamos hablando de lo que es como ciencia social, en lo que tiene que ver ya con esa parte, digámoslo, científica. Entonces lo que hace es estudiar, lo que busca es cómo se busca satisfacer esas necesidades ilimitadas que tiene la sociedad, ¿cierto? Cuando hablamos del objeto de la economía, no de estudio, sino de la economía, lo que busca la economía es la distribución, la producción, o sea, entender, estudiar o analizar cómo se hace la distribución, producción y consumo de bienes y servicios, que al final estos bienes y servicios son los que vienen a satisfacer esas necesidades que nosotros como sociedad tenemos. ¿A qué se enfrenta la economía? Cuando nosotros entendemos la economía y miramos lo que son el objeto de estudio y el objeto de la economía como tal, se enfrenta a tres problemas, a unos ciertos problemas. Entonces, esos problemas, ¿qué es lo que hacen? Responden a unas preguntas básicas, a unas, a unas, a unas preguntas que se hacen, que se hacen los economistas. Entonces, por ejemplo, ¿qué producir? ¿Cómo producir? ¿Y para quién producir? Entonces, mire que estas tres preguntas vendrían relacionadas con esto que nos dice acá: distribución, producción y consumo. Entonces decimos qué producir. Cuando nos preguntamos qué producir, estamos hablando de la teoría del producto. Cuando decimos cómo producir, estamos hablando de la teoría de la producción. ¿Y para quién producir? Entonces es la teoría de la distribución. Entonces aquí vamos a mirar de una manera resumida qué dice cada una de estas teorías. Entonces la teoría del producto es la que estudia, es la que tiene que ver está relacionada con la demanda de un producto. ¿Sí? Entonces es nosotros como consumidores cuánto demandamos, qué demandamos, ¿cierto? ¿Qué es lo que nosotros queremos? La teoría de la producción, entonces, es la teoría de la producción, pues la podemos asociar o se asocia con lo que tiene que ver con la oferta. ¿En qué sentido? Porque es la que estudia la forma en cómo se combinan los diferentes factores de producción. Los factores de producción los vamos a ver más adelante. Entonces, la teoría de la producción mira y estudia la combinación de los diferentes factores de producción. Y la teoría de la distribución, entonces, dice que esta se basa de la teoría clásica del valor, que dice que lo que intenta es explicar cómo se va a repartir o distribuir en el total el producto en el total de la economía, entre trabajadores, como en la parte de salarios, entre capitalistas, los beneficios que tendría y los terratenientes en la renta. Entonces aquí vamos a mirar lo que son. Hasta ahí me escuchan bien, ¿cierto? Bueno, entonces hasta aquí vemos, entonces ya vamos a ver lo que son los factores de producción que yo les dije que ya les iba a explicar, porque estos tienen mucha relación en todo lo que estamos explicando, por ejemplo, teoría de la producción y acá en lo que tiene que ver con la teoría de la distribución. Digamos que en economía existe una particularidad y es que nosotros debemos entender muy bien cada uno de los conceptos económicos, porque cuando nosotros los entendemos y los apropiamos bien, va a ser más fácil entender todo lo que tiene que ver con la teoría económica, porque es que todos vienen a estar como interrelacionados, todos, o sea, siempre así estemos hablando de oferta y aquí de demanda, va a haber como una relación entre los diferentes temas que tenga cada uno implícitos. Entonces, por ejemplo, mire que los factores de producción tienen que ver con lo que es la teoría de la producción y de la distribución. Entonces,
Entonces, ¿cuáles son esos factores de producción? Entonces decimos que son todos aquellos recursos que utiliza una empresa o una persona para crear o producir bienes y servicios, ¿sí? En los textos, en la teoría clásica y en los textos clásicos, pues siempre se han estudiado tres factores, que son capital, trabajo y tierra, ¿sí? En la actualidad considero que se tienen en cuenta más, por ejemplo, el factor tecnológico, y más ahora que todo está como tan enmarcado en la tecnología, entonces es inevitable no considerar. Entonces, pero vamos a estudiar estos tres. Entonces, el capital dice que se refiere a todos aquellos bienes o artículos elaborados en los cuales se ha hecho una inversión y que contribuyen a la producción. El trabajo, estamos hablando en todo lo que tiene que ver con las capacidades humanas, físicas y mentales de todos aquellos que intervienen en ese proceso de producción para obtener un bien o servicio. En la tierra, digamos, acá nos especifican que no se está refiriendo únicamente a la tierra como nosotros la conocemos como un área, sino que también se incluyen todos los recursos naturales de utilidad en la producción de bienes y servicios. Entonces nos colocan ejemplo bosques, yacen minerales, fuentes, depósitos, agua, ¿sí? Estos son los tres factores que se consideran desde la teoría económica clásica como factores de producción. La combinación de estos tres nos llevan a obtener un bien o servicio, ¿sí? Hasta aquí, digamos, como lo supremamente básico que tienen que ver con la economía. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta con respecto a eso que yo les acabé de explicar. Me pueden hacer la pregunta por el chat y la resolvemos, y si no, pues entonces seguimos avanzando con la presentación. Bueno, entonces vamos a seguir avanzando con la presentación. Ahora vamos a ver la división de la economía. Entonces ya vimos lo que es la economía, ¿cierto? Ya el concepto básico, que es que la economía, el concepto básico es que busca estudiar y analizar cómo satisfacer las necesidades ilimitadas de una sociedad de consumo. Es el concepto básico. Entonces, esta encontramos que se divide en dos: economía positiva y economía normativa. Entonces, en la economía positiva encontramos que la economía positiva, yo como de una forma, digámoslo así, fácil de entender, es como si la viéramos desde la parte de estudio o científica, ¿sí? Y encontramos que se encuentra la economía descriptiva y la teoría económica. La teoría económica se divide en microeconomía y macroeconomía, que la microeconomía es la que hace todo el análisis del comportamiento de las empresas y consumidores, y macroeconomía ya mira todo lo que son los agregados nacionales, es decir, cómo es el comportamiento de la economía en un país. Eso se estudia en la macroeconomía. En la economía normativa encontramos todo lo que es la política económica, es decir, todas aquellas políticas que se generan para dar un lineamiento o todas aquellas políticas que se generan en un país para atender las diferentes situaciones o fenómenos a los que la situación se pueda enfrentar los gobiernos ante una situación económica, ¿sí? Encontramos la política fiscal, la política monetaria. Estas se dividen en estas políticas se manejan de dos formas, que es expansionista y restriccionista. Digamos que lo dejamos ahí como en conceptos para de pronto no entrar como a confundirnos, ¿sí? Pues digamos que expansionista, como su nombre lo indica, es como ampliar, y restriccionista, pues contraer. Evidentemente, para cada caso, lo que es política fiscal y monetaria, pues tienen su manejo, ¿no? La monetaria, lo que tiene que ver con la distribución del dinero, y la fiscal, lo que tiene que ver
todo con el tema de impuestos y recaudos. Bueno, la economía resulta que hay unos principios, se tienen 10 principios los cuales se enfrenta la sociedad ante lo que es la economía. O sí, son como aquellas cosas que nos llevan a nosotros ya sea a tomar decisiones o a entender qué es lo que sucede en una sociedad con lo que tiene que ver con el comportamiento económico. Bueno, entonces vamos a verlo. Son 10, ¿cierto? Entonces, el primer principio al que nos encontramos dice: los individuos se enfrentan a disyuntivas. Estas disyuntivas tienen que ver con la toma de decisiones. Es cuando nosotros tenemos que decidir entre esto o esto. Eso es estar en una disyuntiva, cuando nos enfrentamos a una toma de decisiones, pero tenemos que elegir algo. No podemos tener, digamos, estas dos cosas, sino tengo que elegir, por decir, azul o rojo. El coste de oportunidad es cuando todo a lo que yo renuncio para obtener algo a cambio, ¿sí? Un ejemplo, yo yo quiero estudiar, entonces, ¿a qué renuncio? Tengo un dinero ahorrado, entonces yo renuncio, un ejemplo, a irme de paseo unas vacaciones con ese dinero, no me voy a las vacaciones y pago el semestre. Renuncio a irme a las vacaciones porque con esa plata voy a pagar el semestre. Entonces, eso es coste de oportunidad. A algo que yo renuncio para obtener algo adicional. El análisis marginal es cuando digamos que está relacionado con el coste marginal, porque ¿cómo lo podemos entender? Es como ese coste adicional que yo hago para obtener un beneficio adicional. Entonces, yo hago el coste adicional, invierto o meto ese dinero a mis estudios, pero el beneficio que voy a adquirir es el conocimiento. Cuarto, las personas se mueven por incentivos, es decir, que nosotros, es como un comportamiento normal del ser humano, nosotros nos movemos por cosas que nos incentiven. Entonces, yo quiero comprar, ¿qué me incentiva a mí a estudiar? Entonces, porque siempre he querido estudiar esa carrera, porque el campo laboral en esa carrera es mejor, porque me gusta el estudio. Entonces, hay un incentivo que a mí me mueve. Llevándolo el ejemplo en términos de mercado, por ejemplo, podemos encontrar que, no sé, me quiero comprar un televisor, pero pues como que quiero, pero no es algo que necesite. Y resulta que en el supermercado encuentro que están con el 40% de descuento. Entonces ese 40% de descuento me incentiva a mí a adquirir, a obtener eso, a hacer esa compra. Quinto, el comercio mejora nuestro bienestar. Resulta que porque dice que el comercio mejora nuestro bienestar. Cuando nosotros de pronto nos podemos confundir un poco con comercio y mercado, ¿cierto? Entonces debemos entender que mercado es el espacio donde se realizan las transacciones, como el espacio. En estos momentos, en la actualidad, y viene relacionado con lo tecnológico, encontramos espacios como esos espacios virtuales, por ejemplo, compramos online, pero existen y todavía existen muchísimo los espacios físicos, como un centro comercial, o cuando hacen esas ferias empresariales o cosas así. Eso es un espacio físico de mercado donde yo voy y adquiero unos bienes. El comercio lo podemos entender es ya como esa interacción, sí, esa interacción que hay entre el vendedor y el comprador. El comercio dice: ¿por qué mejora nuestro bienestar? Porque el comercio lo que lleva es que que exista una especialización, es decir, cuando empiezan a desarrollarse las primeras comunidades, las comunidades primitivas, entonces cada pequeña comunidad, ellos mismos hacían todo su sustento, comida, vestido, todo, ¿sí? El comercio, pues a medida que se van expandiendo, van creciendo las civilizaciones, empieza a haber algo que se llama la especialización del trabajo. Entonces ya, por ejemplo, ya
yo me especializo en los vestidos, en la ropa, en las prendas, entonces yo soy la persona que hago las prendas, aquel es el que cultiva, aquel es el que las vende, entonces dice que mejora nuestro bienestar porque es que el comercio nos ha llevado y nos lleva a esa especialización, entonces nosotros nos especializamos y empezamos a ser parte de ese mercado, entonces al hacer parte de ese mercado pues adquirimos transacciones, dinero, digamos, producimos. Entonces dice, el mercado facilita el comercio, pues por lo que les explicaba, el mercado ya es ese espacio donde nosotros llegamos a hacer ese intercambio. 7, intervención del Estado en los mercados. Pues esto evidentemente es posible, como sabemos, cuando existe competencia desleal o a veces alza de precios. Resulta que hay una particularidad y pasa en la macroeconomía, y es que cuando hay un monopolio puede suceder que como sola es como si una grande empresa produjera, digamos, leche. Toda esta empresa son los únicos que producen leche, entonces ellos son los que pueden disponer de los precios, ¿sí? Entonces es una empresa grandísima y aquellos pequeños productores, entonces un ejemplo, ellos pueden poner precios muy bajos y el pequeño productor le va a costar más producir, los precios de él van a ser más altos, entonces va a haber una competencia desleal. Cuando empieza a haber esas competencias desleales en precios, el gobierno suele intervenir. Sí, es como una manera de explicar cómo interviene el gobierno o el Estado en esos mercados. Entonces él suele intervenir. Otra forma que es de intervenir es por medio de los subsidios, ¿no? Cuando determinada industria está presentando crisis, entonces lo que hace por medio de subsidios interviene y pues bueno, ahí contribuye para que los mercados de esta industria no se vean afectados. El octavo, hablamos del nivel de vida de un país. Entonces, ¿cómo se mide el nivel de vida de un país? En el nivel de vida hay que entender dos cosas. Hay algo que se llama crecimiento económico y otra cosa que se llama desarrollo económico. Cuando hablamos de crecimiento económico estamos hablando netamente de cifras. Por ejemplo, cuando nosotros vemos una noticia o leemos algo, dicen la economía creció en un 4%, en un 5%, ¿sí? Ahí lo que nosotros estamos entendiendo es que está creciendo en números la economía, pero hay que entender y diferenciar la del bienestar económico, que es otra situación. ¿Por qué? Porque cuando un crecimiento evidentemente es positivo, pero puede que ese crecimiento se esté dando solamente por unos sectores, digamos el sector textil, donde hay digamos las mismas empresas de siempre, son las que están, digamos, ellos son los que pues sí contribuyen en el tema de la producción y el empleo, porque pues al haber más producción hay más empleo, pero digamos que la concentración del dinero se va a quedar en esas grandes industrias, en los que siempre vienen produciendo, o esas empresas que son muy grandes, ¿sí? El desarrollo económico ya se relaciona con el bienestar y la calidad de vida de una nación. ¿Y cómo se mide? Por el nivel de educación, por el nivel de salud, por la seguridad, por las necesidades básicas insatisfechas. ¿Cuánto porcentaje de la población de determinado país y tiene cubierta y qué tanto tiene cubiertas sus necesidades básicas satisfechas? Entonces, ahí tenemos bienestar económico y aquí crecimiento económico. El nivel de vida de un país, evidentemente, pues está relacionado obviamente con esto. El ideal es que estén los dos, ¿no? O sea, el crecimiento, haya el crecimiento, pero que este crecimiento vaya a la par con el desarrollo económico. Entonces, ¿cómo llegamos a un crecimiento económico? Por medio de la productividad. Cuando hay una mayor productividad quiere decir que las empresas están produciendo más. Si hay más producción, quiere decir que están contratando más mano de obra. Al contratar más mano de obra, encontramos que son personas que ahora van a tener ingresos, y estos ingresos después de impuestos, pues va a quedar lo que es un ingreso disponible, el cual va a ser como, o sea, el cual vuelve otra vez a la economía porque pasa a los mercados a comprar comida, vivienda,
vestido, entonces empieza a hacer todo como un círculo, ¿no? Entonces eso va generando, va aumentando el nivel de vida. Evidentemente, entre más haya población con empleo, pues van a haber más ingresos y más ingreso disponible para adquirir más bienes y servicios que a su vez van a incrementar la productividad. Entonces es lo que yo les decía al principio. En economía, cuando estudiamos economía o la economía, entendemos esta particularidad y es que hay cómo están interrelacionadas todas las cosas, todos esos pequeños componentes o todos esos conceptos que si se fijan que venimos hablando desde el principio, aquí en estos principios entendemos cómo están interrelacionados y así es siempre en lo que nosotros estudiamos en economía, siempre vamos a encontrar cómo todo está perfectamente relacionado. En el noveno encontramos la inflación, que la inflación es el alza general de los precios. Entonces, digamos, lo estamos viendo en este momento, nos encontramos en inflación, en una alza general de precios, es decir, que por lo que antes comprábamos con 500 pesos, ahora nos puede valer, si yo antes compraba un huevo en 300 pesos, ahora un huevo vale 700, ¿sí? Entonces, eso es la inflación, es el alza general de los precios. Se presenta por diferentes motivos, entre uno de los que se encuentra es por una política monetaria expansionista, que es cuando los gobiernos imprimen dinero y entonces se pone mucho dinero en circulación, pero es un dinero que está en circulación, pero es un dinero que real no está soportado por un aumento de la productividad, ¿sí? Como que no tiene ese soporte de que ese dinero que está en circulación y que supuestamente las personas estén comprando, no es porque haya un soporte en la productividad como se explica en el nivel de vida. El 10 dice inflación y desempleo. Este es una situación a la cual se puede llegar a presentar. Dice que, según la teoría, dice que en un corto plazo las naciones se enfrentan a estos dos problemas. La razón pueden ser, ¿qué pasa? Es que la economía es cíclica, entonces hoy estamos aquí y mañana estamos aquí. Las economías más desarrolladas y con mejor soporte tienden a mantenerse en el auge o bajan un poco, que es cuando empieza como la recesión, pero es un poco y ellas se mantienen. Las economías que no son tan estables, que no tienen un buen soporte, pues sí presentan ciclos económicos más variables. El desempleo, pues como su nombre lo indica, es cuando cuando la población con edad trabajadora y capacidades para trabajar no está ocupada, o sea, no tienen en qué ocuparse. Y la inflación, pues es el alza general de precios. Entonces se dice que en el corto plazo o a lo largo del tiempo, los países se enfrentan a estos problemas. Hasta ahí todo claro, o alguna duda, inquietud para irla resolviendo, para irla mirando. Ok, gracias, Jen. Entonces, vamos a mirar ahora cuáles son esos fenómenos económicos. Acá vemos 4 fenómenos económicos que de hecho los expliqué anteriormente en los principios. Entonces son 4 fenómenos a los que se enfrenta la economía: la crisis, la devaluación, la inflación, el desempleo. La crisis económica como la conocemos, cuando hay desempleo, cuando no hay un buen nivel de productividad, cuando hay escasez. La devaluación es la pérdida del valor de la moneda local frente a una moneda extranjera, que la moneda con la que, pues de comparación que se hace con todas las monedas, es el dólar. Entonces sería frente al dólar en nuestro caso. La inflación, que es el alza general de los precios, y el desempleo, que es lo que sabemos que es cuando se presenta que toda aquella parte de la población en edad y capacidades para trabajar no están siendo ocupados.
estos son los 4 fenómenos a los que se enfrenta la economía y pues es materia de los gobiernos, ¿no? Los gobiernos se enfrentan a esto y es allí donde tienen que empezar a generar todas aquellas políticas económicas que contribuyan a enfrentar estos problemas. Entonces, acá vemos el ciclo económico, lo voy a ampliar un poquito, cómo es la economía. Entonces, vemos que la economía presenta es cíclica. Ay, me subí mucho. Es cíclica, entonces empieza acá, está abajo, empieza en una recuperación. Acá podemos ver que llega una expansión, el auge, recesión, depresión y vuelve a empezar un nuevo ciclo. La economía es así, o sea, hay desde ciclos en algunos ciclos, por ejemplo, puede durar en auge muchos años, puede durar en recesión muchos años, puede durar en depresión muchos años, o simplemente sean periodos cortos y su ciclo no sea tan profundo como se ve ahí, sino sea más así, o simplemente se mantenga. Cuando dura mucho tiempo, por decir, en recesión, pues entonces va a mantener así, si dura mucho en auge, va a mantener así como en esa posición. Entonces, una crisis económica es la parte de un ciclo económico en el que se produce un decrecimiento considerable en la economía. Es decir, sería un punto intermedio entre una recesión y una depresión económica. Entonces, la crisis económica la estaríamos entendiendo en este punto de acá. Acá tenemos recesión y aquí tenemos depresión, acá es la crisis, ¿no? Cuando empieza a caer de la recesión hacia la depresión. Es cuando pues se empieza a ver es un desaceleramiento de la economía, un decrecimiento, no hay productividad, la productividad disminuye, bueno, todo eso que lleva a que se empiece a presentar la crisis. Tenemos la devaluación, entonces decimos que es la pérdida de valor de una moneda con respecto a la otra. Dice que también se puede producir por múltiples motivos, por ejemplo, el aumento de la masa monetaria, es decir, cuando aumenta el número de billetes y monedas de un país, se aumenta la oferta y eso provoca una pérdida del valor en la moneda con respecto a la otra. Entonces, por lo regular, sí ve cómo está relacionado con la inflación, ¿no? Entonces, cuando hay esa inflación, pues quiere decir que mi moneda, la moneda local, es demasiado barata, por decirlo así, o pierde mucho valor frente a la moneda con la que se hace los estudios o las comparaciones, que es, por lo regular es el dólar. Yo quise hacer aquí como una diferenciación porque a veces nos confundimos con estos conceptos, entonces diferencia entre devaluación y depreciación. Dice que la depreciación es una disminución del valor nominal del bien. Entonces, la depreciación es cuando estamos hablando de depreciación de un bien. La devaluación se refiere exclusivamente a la depreciación de valor de una moneda. Entonces, cuando hablamos de depreciación, estamos hablando del valor nominal del bien, y la devaluación estamos hablando del valor de una moneda con respecto a la otra. La revaluación, entonces, hablamos cuando cuando empieza esa moneda a tener un incremento en su valor frente a otra. Y la apreciación explica el aumento del valor que experimenta un bien o servicio debido a una serie de factores de tipo externo. Entonces, depreciación y apreciación es con bienes, devaluación y revaluación es el valor de la moneda con respecto a una moneda, con respecto a otra moneda. Aquí tenemos ya la inflación, que es el otro de los fenómenos que se enfrenta a la economía. Entonces, como ya les expliqué, es el aumento general de los precios en los bienes y servicios durante un determinado tiempo. También encontramos el desempleo, que es lo que les digo, que es cuando aquella
parte de la población en edad trabajadora y con capacidades no encuentran qué hacer ocupada, no tienen empleo. Entonces, ahí encontramos los 4 fenómenos: la crisis, la devaluación, la inflación y el desempleo, que si se fijan, creo que casi todos, menos creo que la crisis, se encuentran acá en los principios económicos. Acá en los principios económicos encontramos inflación, desempleo, inflación y desempleo. Encontramos acá. Y nos quedaría haciendo falta. Y acá abajo explicamos la crisis y la devaluación. Que la crisis es esa parte entre la recesión y la depresión. Y la devaluación es la pérdida del valor de una moneda frente a otra moneda. Hasta ahí como la explicación de los conceptos básicos de economía. Y de hecho ahí en todo lo que hablamos se explican los conceptos o los temas que ustedes tienen que desarrollar en la primera parte de la guía de actividades. Entonces quisiera saber en este momento qué duda o inquietud tienen con respecto a eso. Y si no, pues entonces pasamos a explicar el diagrama de flujo circular y hacemos un pequeño ejercicio para entender el diagrama de flujo circular. Bueno, los de me dice que bien. Listo, entonces vamos a explicar el cuadrito como el cuadrito básico y yo hice uno ahí con un ejemplo para que entonces yo voy haciendo la pregunta y ustedes me van respondiendo por la mensajería y vamos solucionándolo entre todos. ¿Cuál es la ubicación de los valores? ¿Vale? Mónica me va a preguntar algo. Vamos a esperar que Mónica me está escribiendo algo para ver si de pronto es relacionado. Listo, Mónica. Yo entre hoy y mañana les estoy respondiendo a los foros. Es que tengo también otros 2 cursos y es un poquito complicado estar en todos al tiempo. Pero entre hoy y mañana les estoy respondiendo. Bueno, entonces vamos a mirar el diagrama de flujo circular. Entonces tenemos, voy a ampliarlo un poquito, el diagrama de flujo circular. Encontramos que hay unos agentes económicos que son los que muestran, que son los que sí muestran el desarrollo de lo que son las transacciones en una sociedad, ¿cierto? Entonces encontramos los hogares, encontramos las empresas y encontramos el Estado. Encontramos un mercado de bienes y servicios y encontramos un mercado de factores de producción, que todo eso ya lo explicamos anteriormente. Entonces, cuando si miramos las flechas azules, el Estado en este cuadro que yo tengo acá, el Estado se ubica en el centro, empresas a la izquierda, hogares a la derecha, mercado de bienes y servicios arriba, mercado de factores de producción abajo. Las flechas azules me muestran el flujo, cómo sería el flujo de los factores de producción, ¿cierto? Entonces miren que de hogares, si seguimos acá esta flecha azul, de hogares seguimos esta, sale lo que es en factores de producción, sale tierra, trabajo, capital. ¿Por qué? Porque digamos por lo regular la mayoría que sale es trabajo porque nosotros ponemos la mano de obra. Pero puede ser que yo tenga una bodega y esa bodega me la arrienden para un taller de costura, ¿sí? Entonces ahí podríamos entenderlo como tierra. O capital porque de pronto tengo cierto, no sé, ciertos bienes que yo puedo que me den para que se conviertan en el capital para una producción. Cuando están acá, llegan acá y pasan por el mercado de factores de producción, porque es donde se realizan, digámoslo así, esas transacciones, como lo que yo les explicaba en los
principios. El mercado es como ese espacio donde se realizan esa transacción y ya sale aquí como factores de producción que llega a las empresas. Si seguimos mirando el recorrido de la flecha, acá estamos en empresas y mire que llegan los factores de producción y ya aquí salen transformados como bienes y servicios vendidos. De empresas ya salen transformados como bienes y servicios vendidos, que sigue el camino y llega a mercado de bienes y servicios. ¿Por qué? Porque ya no es un factor, ya lo transformé, ya quedó en un bien o servicio, entonces ya pasa al mercado de bienes y servicios, donde yo voy a realizar esa transacción y sale de aquí como bienes y servicios adquiridos a los hogares. ¿Por qué? Porque aquí esa transacción se va a realizar, supongamos, se va a realizar entre hogares. El Estado podría hacer también perfectamente una transacción con una empresa y adquirir bien y servicio, pero para efectos de entender bien cómo es que va este flujo, entonces lo vamos a entender es que de mercado de bienes y servicios salen bienes y servicios adquiridos, o sea, los hogares los compramos. Ahora vamos a mirar qué pasa con las flechitas rojas. De las flechitas rojas me sale como gastos a mercados de bienes y servicios. Entonces, por ejemplo, yo adquirí una lavadora, entonces, ¿cómo me sale? Por gastos. O sea, es un bien y servicio adquirido. Mire que de mercado sale para hogares porque lo adquirí, pero de hogares me sale como gastos porque yo saqué una plata y fui y compré esa lavadora. Y aquí se hace la transacción. Cuando esto llega acá sale como ingresos para la empresa. ¿Por qué? Porque esta es la empresa que produce lavadoras, entonces acá de los hogares sale como gastos, acá en el mercado de bienes y servicios se hace la transacción, de acá me sale como ingreso para las empresas y llega a las empresas como ingresos, ¿sí? Porque ellos, miren que de aquí salió como bien y servicio, fue algo que produjeron, pero cuando lo venden aquí se les devuelve con ingresos, con plata. Pero ellos tienen que incurrir con algo y es por los salarios, alquileres o beneficios que ellos tienen que pagar o que tienen esa responsabilidad para que de todas esas cosas que emplean en la producción. Entonces, mire que de las empresas me salen como salarios, alquileres y beneficios. Llega a este mercado de factores que es donde se hace la transacción y vamos a mirar el ejemplo de salarios. Entonces acá se hace la transacción y sale como renta hacia los hogares. ¿Por qué? Pues acá hay digamos, yo trabajo para esa empresa de lavadoras, entonces acá de estos mismos ingresos que bajan, llegan acá y luego de acá salen así y se van a transformar en salarios para aquí la persona que trabaja y de aquí sale como rentas, entonces ya es algo que le ingresa a los hogares. Y acá la función del Estado, digamos que la función del Estado va está en el centro, ¿por qué? Porque ella puede ir para acá, para acá, para acá, para acá, ¿sí? Puede ser por medio de subsidios, subvenciones, por lo regular casi siempre es como que va a salir del Estado, ¿no? Entonces, digamos, hay un subsidio, esos que dan para madres cabezas, entonces, de hogar, entonces, del Estado sale para los hogares. O de pronto las empresas, el Estado está dando unas subvenciones o baja impuestos a las empresas de determinada industria, entonces del Estado sale para las empresas, ¿sí? Entonces, digamos que por eso es que iría ubicado en el centro. Entonces, bueno, esa es como la explicación de cómo sería el movimiento del flujo del diagrama circular. Entonces, ven, es que no estaba viendo las preguntas. ¿Cuáles son las azules? Las azules son las que van adentro, ¿sí? Las líneas azules en este cuadro son las que me van a mostrar todo lo que tiene que ver con las transacciones de bienes y servicios, ¿sí? Primero, las transacciones de factores de producción y luego de bienes y servicios, ¿sí? Porque en la parte de abajo es lo que tiene que ver con factores de producción antes de convertirse en un producto y
Y en la parte de arriba es cuando ya se convierte en un producto o servicio, entonces ya sale como un bien o servicio. Siempre los hogares y empresas están relacionados directamente con el Estado. Sí, sí, porque digamos que el Estado cumple como ese papel, digámoslo así, benefactor por medio de los subsidios o las subvenciones que hace a las empresas. También de pronto de las empresas podría pasar al Estado, pero sería como en términos comerciales, como cuando hacen un, qué sé yo, por ejemplo, la Secretaría de Agricultura hace un plan de semillas para los agricultores de papa, entonces le adquieren a una empresa que productora de semillas tanta cantidad de semillas, entonces pues el gobierno de una gobernación compraría las semillas a esa empresa, entonces en ese sentido sería ahí que se podría salir como una transacción comercial. Eh, pero sí están relacionados directamente, sobre todo en el tema que de las subvenciones, de los subsidios, de los impuestos, entonces evidentemente existe una relación directa. Entonces ahora vamos a ver el ejemplo. Yo hice un ejemplo muy sencillo, entonces vamos a empezar. El cuadro es el mismo, el personaje de este ejemplo se llama Ana. Entonces dice, Ana trabaja en un supermercado. Su sueldo es de 1.500.000. No, yo puse aquí invertido. Entonces, si Ana trabaja en un supermercado y su sueldo es de 1.500.000, entonces, ¿cómo sería ahí el movimiento? Miremos este. Ana estaría ubicada aquí. Y su sueldo y trabaja en un supermercado, ¿cierto? Entonces su sueldo es de 1.500.000. ¿Por qué? ¿Por dónde sería el movimiento de ese sueldo de Ana? ¿Desde dónde hacia dónde y si va adentro o si va afuera? Yanni me dice que por mercado de factores va a gastos por fuera. Exacto. Iría, mira, de las empresas saldría por acá como acá quedaría como salarios, pasaría por el mercado de salarios, seguiría y llegaría a los hogares. Entonces vamos a duplicar las flechitas. Lo rapidito. Eso es que esta es un poquito canzoncita esta cosita. Mejor pongamos otra. Vamos otra de otro color. Vamos a ponerla en color amarillo. Ustedes ahí logran ver la rayita amarilla. No sé, es que me quedo como estoy tratando de aumentarle, pero no veo. Bueno, dejémoslo así, que no vi ahorita cómo. Aquí. Vamos a ponerla acá por guiones.
Entonces, él saldría aquí 1.500.000. Y él no se queda solamente ahí, él sigue. Él sigue y él sigue por aquí, hasta llegar aquí. Entonces, yo lo voy a girar un poquito para entender que él llega acá, hasta acá. Y vamos a copiar la flecha. Yo sí, me perdonan que está quedando un poquito chueco por efectos de, de rapidez. Ay, Dios, ahora no le puedo. ¿Qué fue? Ustedes me entienden, ¿no? Que es por efectos de rapidez. Ay, Jesús. Felipe, ¿cómo es la granadillita? La barea, la patilla. ¿Me la puedes poner a la pantalla, por favor? Listo, entonces ahí tenemos el ejemplo. Entonces vimos que salió de empresas como salarios y llega a hogares convertido en renta en ingreso. Entonces dice, Ana en el mes de febrero hace una compra de 200.000 en almacenes éxitos. Entonces, ¿cómo sería esa transacción? Volvamos acá para poder ver. Dice, la empresa paga el salario de 1.500.000, pasa por mercado de factores y pasa a hogar de Ana y recibe el 1.500.000. Ana ofrece su servicio laboral a la empresa, algo así creo. Exacto. Entonces mira que acá lo que hicimos, miremos otra vez lo que hicimos. Entonces, de las empresas sale como salarios, porque acá si vemos nos dice que sale como salarios y alquileres, sigue derecho y llega a Ana como renta. Y si la vemos por dentro, entonces lo que sale es tierra, trabajo, capital. Entonces sale como esa mano de obra que ella daría. Entonces, digamos, como lo que está diciendo Mónica ahí, entonces ahí lo que podemos hacer es entenderlo de esta forma. Que de aquí sale como ay, se me olvidó, es la L, capital, como trabajo, sale como trabajo, o también lo podemos entender como capital humano. Sí, o sea, no, aquí no le colocaríamos como un valor en números porque no saldría un valor de números, sino saldría en esta forma, que es como lo que está diciendo Mónica. Entonces ahora tenemos, Ana en el mes de febrero hace una compra, entonces devolvámonos acá. Ana estaría aquí en hogares, entonces ella hace una compra en almacenes éxito que estaría aquí. Entonces de hogares saldría como gasto, ¿cierto? Pasaría por mercado de bienes y servicios, seguiría hasta acá y llegaría aquí a las empresas como bienes, como ingresos, ¿sí? A ver qué dicen ustedes. ¿Qué dice Jenny? Voy a ir mientras Jenny escriba, voy a ir colocando las flechitas. Entonces,
Listo. Entonces, bueno, la explicación sería aquí, sale como viene, sale como gastos para Ana y entra para las empresas como bienes y servicios, ¿cierto? Ay, Dios mío. Listo. Entonces, ese iría acá. Vamos a copiar esto. Ay, creo que esto no me deja copiar. Entonces, aquí saldría como 200.000 pesos. Y llegaría a las empresas como ingresos, ¿cierto? Listo. Bueno, aquí me falta un cero. Con un cero, pero son 200.000. Ustedes ya saben que es 200.000. Si es así, si lo entiende, si está bien así o qué dicen ustedes. Bueno, entonces tenemos la otra parte que dice, Ana también recibe un subsidio de 500.000. Si Ana recibe un subsidio de 500.000, entonces, ¿de dónde saldría y hacia dónde saldría? Del sector público. ¿Y del sector público hacia dónde se dirige? A hogar. Eso, muy bien. Entonces son 500.000 como subsidio, que sería así. Así quedaría nuestro ejercicio. Y así sería cómo se realizaría y cómo se entiende un diagrama de flujo circular. No es tan complicado una vez entendemos cómo se realiza y cómo la naturaleza de los conceptos, se nos queda más fácil realizar el diagrama. Si fue claro, si les quedó claro. ¿Sí? ¿Me pueden confirmar si ya llenaron la asistencia? Por favor, para si hay que volver a agregar pues voy a volver a colocar en el chat. ¿Quién ya lo llena? Mónica ya llenó la asistencia, Yauri Leonardo ya llenó la asistencia, Dana ya llenó la asistencia, Jenny ya llenó la asistencia. ¿Quién faltaría? ¿Luz? ¿Luz Yasmin ya llenó la asistencia? Ah, listo. Entonces los 5 ya me confirman que llenaron la asistencia, ¿verdad? Yo voy a colocar acá los nombres para yo llevar el registro. Bueno, digamos que aquí ya desarrollamos los conceptos básicos, hicimos el ejercicio práctico del diagrama. Mónica Carolina López, ¿cierto? No sé si tengan alguna duda, inquietud en lo que desarrollé, en lo que se explicó, pues se explica como lo que ustedes, los conceptos básicos de lo que ustedes tienen que desarrollar en la actividad.
Entonces, ustedes me dirán. Ah, bueno, listo, Mónica, tranquila. Entonces, igual como les dije, entre hoy y mañana yo ya les estoy resolviendo las dudas e inquietudes, respondiéndoles el foro. Me escriben al correo o si no a este Teams. A este Teams me buscan por el nombre o me colocan mi nombre o mi correo y ahí sale el usuario, me pueden escribir. Digamos que por el momento en lo que a mí respecta, ya pues queda como la explicación de los temas de esta fase. Si tienen alguna pregunta, entonces pues bueno, para que me la hagan y la resolvamos de una vez. Voy a tomar acá los correos de ustedes para la asistencia. Necesito ubicar la asistencia. ¿O tienen algún comentario, alguna cosa, algo que decir? Esto me pueden dar Yauri Leonardo, ¿de qué grupo es? Necesito que todos me digan el grupo, por favor, para yo ubicar acá la asistencia. Y el grupo, el número del grupo en el que se encuentran en el campus. ¿718? Jenny, ¿qué número de grupo es? Jenny, Dana, Mónica y Luz Yasmín, ¿me pueden darle el número del grupo, por favor? También Jenny 719, Luz también es 718. ¿Quién me falta? Me falta Dana. ¿Dana qué grupo es? Dana Yuletsi. Dana también es 718. Pero Leonardo me dijo que era... no. Yo fui la que me confundí. Dana es del 718. Luz Yasmín es del 718. Jenny es del 719. Entonces me faltaría Mónica y Leonardo. Bueno, Mónica Carolina López. Grupo 697. Bueno, entonces creo que no hay ninguna pregunta más, ¿cierto? Todo claro hasta ahí, ¿cierto? ¿O alguna duda, inquietud?
entonces, teniendo en cuenta que no hay más preguntas, muchas gracias por la asistencia, por su tiempo, por la participación. Estar atentos pues a la entrega de la actividad, organizado con las normas APA, pues lo que más puedan. No es necesario que se las hagan todas ahí, pero sí muy organizado, muy bien entregado el documento. Muchas gracias por su asistencia y que tengan una feliz noche. Si hay alguna duda o inquietud, pues me escriben para ayudarles a resolver las dudas e inquietudes que tengan. Bueno, entonces que estén muy bien. Muchas gracias por haber asistido. Entonces en este momento pues doy por finalizar el primer encuentro CIPAS del curso de Fundamentos de Economía. Entonces voy a detener la grabación y de nuevo muchas gracias. Que estén muy bien. Feliz noche.